En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 7, 1, 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten, y como esta, hacen muchas otras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abundantes bendiciones para todos en este martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Pablo Miki y sus compañeros mártires, que fueron ejecutados por anunciar a Cristo en el Japón allá en el siglo XVI. Se les conoce como los 26 mártires de Japón, integrado por 3 jesuitas, entre ellos el padre Pablo Miki, y 23 franciscanos, 6 de ellos religiosos y el resto laicos. Que la sangre de los mártires nos ayude a ser a nosotros verdaderos cristianos de compromiso. El Evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo y de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos, o como ellos decían, comer con manos impuras. Muchas de estas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido. Sin embargo, se conservaban o por miedo o por superstición. El Evangelio nos trae algunas instrucciones de Jesús respecto de estas costumbres. Unos puntos de reflexión. Primero, el control de los fariseos y la libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban cómo los discípulos de Jesús comían con manos impuras. 3 puntos que merecen ser señalados. El primero, los escribas eran de Jerusalén, es decir, de la capital. Significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús, para espiarle. Segundo, los discípulos no se lavaban las manos para comer. La convivencia con Jesús los llevó a tener valor para transgredir las normas que la tradición imponía a la gente, pero que habían perdido ya su sentido para la vida. Y tercero, la costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy sigue siendo una norma importante de higiene. Tenía para ellos un significado religioso que servía para controlar y para discriminar a las personas. Segundo punto de reflexión.
La tradición de los antiguos transmitía las normas que debían ser observadas por la gente para conseguir la pureza exigida por la ley. La observancia de la pureza era un asunto muy serio para la gente de ese tiempo. Ellos pensaban que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de pureza eran enseñadas para abrir el camino hasta Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, las normas eran una prisión, un cautiverio. Para los pobres era prácticamente imposible observar las muchas normas, costumbres y leyes. Por esto, ellos eran despreciados como gente ignorante y maldita que no conocía la ley. Tercero, escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Estos le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a las tradiciones de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen estar interesados en conocer el porqué del comportamiento de los discípulos, pero en realidad critican a Jesús porque permite que los discípulos no cumplan con las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya principal preocupación era la de observar todas las leyes de la pureza. Los escribas eran los responsables de la doctrina. Enseñaban las leyes relativas a la observancia de la pureza. Cuarto, Jesús critica la incoherencia de los fariseos citando a Isaías. Este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29. Insistiendo en las normas de pureza, los fariseos vacían el contenido, los mandamientos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Ellos decían que la persona que ofrece al templo sus bienes no puede usarlos para ayudar a los padres en necesidad. Así, en nombre de la tradición, vaciaban el contenido del cuarto mandamiento que manda honrar al padre y a la madre. Estas personas parecían muy observantes, pero solo hacia afuera. Por dentro su corazón estaba lejos de Dios. Como dice el canto, su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces por llegar temprano al templo. En el tiempo de Jesús, la gente en su sabiduría no concordaba con todo lo que se les enseñaba. Por eso esperaban un Mesías que viniese a indicar otro camino para alcanzar la pureza, porque en Jesús se realiza toda esta esperanza. Quinto, Jesús día a día nos invita a amar con un amor sincero y verdadero. Si amas a tu prójimo, serás amado. Por eso el amor está por encima de la ley. Pero el amor no trata de quitarle el puesto a la ley. Al contrario, si amas, cumples la ley, porque el amor es el bien y la ley suprema. El bien que todo ser humano debe llevar en su corazón y en su alma, porque está escrito en el primer mandamiento, no solo amar a Dios, sino amar al prójimo y amarse a uno mismo. El amor va más allá de un sentimiento, no es rencoroso. El que ama perdona, es servicial, es duradero, es paciente, no es egoísta, no es soberbio. El amor es generoso, sincero, fiel, es tolerante. El amor hace todo posible. Sexto, la ley del amor y el amor de la ley. Algunos cristianos cometen el error de enfrentar amor contra ley como si fueran excluyentes. O tienes una religión de amor o una religión de ley. Pero esto es antibíblico, porque amar es un mandamiento de la ley. Si animas a la gente a amar, les estás dando una ley. En cambio, si les dices que la ley no importa, tampoco importa el amor, porque el amor es el resumen de toda la ley. Por eso,
Los predicadores deben predicar la ley sin temor. Los padres deben insistir en la obediencia sin sentir vergüenza. La ley puede y debe ser exhortada a los creyentes, no para condenar, sino para corregir y promover a semejanza de Cristo. Tanto los indicativos de la Escritura como los imperativos son de Dios y son para nuestro bien, porque nos son dados en gracia. Dios nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día.